Todo es energía y eso es todo lo que hay. La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Si quieres entender el universo, piensa en términos de frecuencia y energía. Esta y muchas más frases similares fueron dichas por sabios espirituales, por grandes pensadores, por grandes científicos, personas que de alguna manera sabían a nivel intuitivo y experiencial que realmente todo es energía, ¿no? Que todo es vibración, que todo en este universo está constantemente vibrando en una determinada frecuencia, ¿no? Y las emociones, hermanos, las emociones no son una excepción. Cada emoción tiene un campo vibratorio, ¿sí? Y nos podríamos tranquilamente remontar a el mapa de los niveles de conciencia del doctor David Hawkins, o la escala de la conciencia, o la escala vibratoria de las emociones, para hacer alusión a esto, ¿no? Para entrar en la explicación de lo que les quiero comentar en este momento. Por lo tanto, si las emociones son vibración, eso quiere decir que en función de los estados emocionales que habitemos día a día, o en función del estado emocional prevaleciente que habitemos constantemente, es de esa manera como estamos vibrando. ¿Bien? Y se dice también, y esto se ha comprobado en la experiencia y seguramente lo has podido comprobar vos también, tampoco es nada nuevo, que en función de nuestra vibración es lo que vamos a atraer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente las emociones tienen una vibración que genera ciertos pensamientos, ¿bien?, que se emanan de nosotros hacia el exterior, literalmente como las ondas de radio, ¿bien?, sintonizan con otros pensamientos y otras emociones del mismo calibre en esa matriz infinita, en el campo infinito de conciencia, y generamos cierta realidad. Atraemos a ciertas personas, ciertos recursos, atraemos ciertas manifestaciones y en definitiva creamos nuestra vida. ¿Bien? En función entonces de nuestras emociones, que tienen cierta vibración, vamos a tener ciertos pensamientos que nos van a llevar a ciertas manifestaciones y creaciones en nuestra experiencia de vida. Te pongo un ejemplo. Cuando alguien está en, no sé, una etapa de tristeza o de apatía, hay muchas más probabilidades de que esa persona pase a un estado depresivo, ¿bien?, a un estado depresivo crónico, siempre y cuando siga sosteniendo esos pensamientos melancólicos, apáticos, de tristeza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque constantemente está reforzando ese campo energético, ese campo vibratorio. Constantemente le está dando energía a ese tipo de pensamientos y de vibraciones. Ahora, ¿qué pasa si esta persona, con una pizca de voluntad, porque es todo lo que se requiere, una pizca de voluntad, decide empezar a salir de ese estado, empezar a vibrar de otra manera, empezar a optar por un campo vibratorio más elevado, como por ejemplo el campo del coraje, el campo de la alegría, el campo del amor? ¿Bien? Acá te pongo de vuelta la tabla de los niveles del Dr. David Hawkins para que veas cómo están ordenados estos niveles. ¿Qué pasa cuando esta persona empieza a optar por cosas más elevadas, por vibraciones, emociones más elevadas? Bueno, hay muchas más chances de que salga de esos estados bajos. ¿Por qué? Porque esas emociones y esos campos vibratorios o campos energéticos de conciencia, como le dice el Dr. David Hawkins, tienen un nivel vibratorio superior, tienen un poder de energía superior. Y esos campos vibratorios superiores, más poderosos, siempre van a ganar, siempre van a triunfar por sobre los campos más bajos, los campos menores, ¿bien?, los campos inferiores de vibración. Por lo tanto, para salir de una depresión, para salir de un estado apático,
para salir de un estado de tristeza, de melancolía, para salir de un estado, no sé, de miedo, ¿no? Y en definitiva empezar a tener otro tipo de pensamientos en la mente y por ende generar una realidad distinta. Lo que se requiere es sencillamente empezar a optar por emociones más elevadas, por campos vibratorios más elevados, ¿bien? Y así como cuando estamos en esos campos inferiores sintonizamos con pensamientos y emociones de ese mismo calibre, cuando optamos por esos campos más elevados como el amor, la alegría, el coraje, la aceptación, el perdón, etc., también vamos a conectar con emociones y pensamientos similares, ¿bien? De ahí que, por ejemplo, se diga que al que tenga se le dará más, y al que no tenga, aún lo poco que tenga, se le quitará. O los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Hermanos, esto no es nada nuevo lo que estoy diciendo, de vuelta. Esto es sabiduría ancestral, milenaria, principios y leyes universales que realmente, si se llegan a comprender y luego a aplicar, pueden generar o pueden llevarnos a generar grandes transformaciones en nuestra realidad y, en definitiva, crear esa realidad que queremos crear. Algo está claro: somos los arquitectos, los dueños, amos y señores de nuestra realidad. Y sea cual sea la realidad que estemos creando, y sea que esa realidad nos guste o no, la estamos creando nosotros. Y tenemos la absoluta responsabilidad y poder también de crear la realidad opuesta, ¿sí? ¿Cómo? A través de esto que ya te acabo de mencionar. A través de elegir un campo vibratorio, entre paréntesis, pensamientos y emociones, mucho más elevados y mucho más poderosos. ¿Bien? Herramientas para esto hay muchísimas. En lo personal, una que ha llegado a la vida de Emanuel, de este personaje, y que realmente le ha servido como un catalizador impresionante, ha sido el dejar ir o dejar ser. A mí me gusta llamarle más dejar ser. ¿Bien? Por acá en la descripción te voy a dejar un link para que aprendas a implementar esta práctica, que luego de práctica pasa a ser un estilo de vida, ¿no? Y realmente, bueno, me ha funcionado mucho para liberarme de todos esos campos vibratorios menores, de todas esas emociones que estaba sosteniendo y defendiendo, porque de ellas obtenía un beneficio, un placer, un jugo emocional que el ego estaba obteniendo de ahí. Y bueno, pasar después a elegir y habitar emociones superiores, vibraciones superiores, campos energéticos más poderosos que poco a poco fueron opacando a las emociones inferiores, a los campos inferiores. Esto fue todo por el video de hoy. Si te gustó, déjame un me gusta, suscríbete al canal, de esa manera me agradeces, de esa manera me apoyás, y si lo sentís, podés compartirlo con alguien que creas que le puede servir. Seguimos caminando, seguimos evolucionando, seguimos llevándonos a un siguiente nivel. Bendiciones, hermanos.